En el caso de hoy, bueno, ¿cómo? ¿Alguien habló? Perdón. No, decía que en realidad hoy el tema de la escritura de informe está puesto en tensión con dos, digamos, temáticas puntuales. Una tiene que ver con la vulneración de derechos y, digamos, los informes que tienen más, digamos, eh, o se proponen, digamos, una dimensión más sociofamiliar. En ese sentido, si bien como les contaba Lucas, yo me desempeño en una institución hospitalaria asistencial, con lo cual estoy bastante atravesada por la lógica hospitalaria, eh, hay un momento puntual de mi tarea, digamos, cotidiana que me confronta con esta dimensión que tiene que ver más con lo sociocomunitario, que es el momento en el cual se empieza a trabajar lo que tiene que ver con los procesos de externación, fundamentalmente, ¿no? Eh, en ese momento, que es, digamos, un momento de fuerte trabajo interdisciplinario, eh, muchas veces toca, digamos, elaborar informes a organizaciones que no necesariamente pertenecen al ámbito de la salud, sino que son organizaciones de las más diversas índoles, ¿no? A veces son organizaciones o instituciones judiciales, comunitarias, eh, ya les voy a ir contando un poquito más en detalle específicamente cuáles son este tipo de organizaciones, a las cuales nosotros generalmente desde el hospital solemos, digamos, informar por medio de esta herramienta, que es el informe profesional, eh, fundamentalmente las actuaciones que se hacen desde el equipo interdisciplinario en relación a un caso o a una situación puntual. Eh, en este sentido, digamos, este momento de elaboración de informes, en el caso puntual de la institución donde yo me desempeño, es, digamos, un momento, como les decía recién, de fuerte trabajo interdisciplinario, pero también intersectorial, ¿no? Eh, bueno, algunos de los propósitos que, digamos, he podido pensar para este encuentro tiene que ver con ubicar algunas de las características, ¿no?, de lo que es un informe profesional, algunas ideas que seguramente ya han ido apareciendo a lo largo de los encuentros anteriores, vinculados a la estructura, a los objetivos. Me interesaba también detenerme en las dos dimensiones que uno puede ubicar en relación al informe profesional como herramienta de trabajo, una que tiene que ver más con una dimensión técnico-metodológica, técnica-metodológica, y otra que tiene que ver con la dimensión ético-política, ¿no? De esta práctica cotidiana en nuestro ejercicio profesional. Y después, digamos, no puedo obviar lo que tiene que ver puntualmente con cuáles son aquellas situaciones de vulneración de derechos en personas mayores, que es a lo que yo me dedico, con las que nos enfrentamos cotidianamente y que muchas veces requieren de esta intervención, que es la elaboración de un informe profesional, para garantizar o ampliar derechos. Bien, bueno, en principio lo básico, ¿no? Comenzar preguntándonos acerca de qué es un informe profesional, ¿sí? Y en este sentido, quisiera como ubicar alguna diferencia. Podemos hablar del informe profesional que depende o que se construye puntualmente de lo que son las incumbencias profesionales, en este caso del psicólogo, del licenciado en psicología, o lo que son aquellos informes profesionales con una perspectiva más sociocomunitaria que en realidad suponen una mirada sobre la situación a abordar más interdisciplinaria, más compleja, más integral, ¿no? Entonces, en principio, eh, me parece que está bueno pensar el informe profesional como una herramienta de comunicación. Bueno, en relación a esto cabe preguntarse, ¿comunicación de qué? ¿No? Eh, por supuesto que se comunica acerca de alguna situación o problemática sobre la cual el profesional interviene, pero no desde un lugar que suponga una mera síntesis de esa situación o una enumeración de datos objetivos, sino que hay, a mi entender, ¿no?, cierta operatoria de interpretación, de diagnóstico, de discernir esos objetivos digamos, de la realidad con la cual uno trabaja, que corre, digamos, por parte del profesional, ¿no? Esto es, digo, en el proceso de elaboración de ese informe.
Entonces, en ese sentido podemos decir que no es una mera síntesis del escenario de la situación sobre la cual se intenta comunicar algo, ¿no? Eh, Decíamos también hace un ratito que el informe profesional se constituye en una herramienta metodológica, en tanto nos permite, digamos, eh, circunscribir esa realidad con la cual yo trabajo, ¿no? En ese escenario cargado de datos que son de alguna manera objetivos, hay cierto proceso de elaboración por parte del profesional en el cual va circunscribiendo, ubicando, discerniendo cuáles son específicamente aquellos aspectos sobre los cuales nos interesa poner el acento. En este sentido, digamos, es pertinente decir que esto va a depender también de a quién está dirigido ese informe que nosotros estamos elaborando, ¿no? Eh, y el para quién está dirigido no solo va a definir o determinar cuáles son los datos que van a estar contenidos en ese informe, sino también la modalidad de escritura, ¿no? Porque decíamos recién que si el objetivo es comunicar, ¿sí? Yo tengo que poder construir un informe que efectivamente cumpla con esa premisa, ¿no? Si yo voy a dirigirme a un equipo judicial, es muy difícil, digamos, pensar en que algo del orden de la comunicación se produzca si es un informe lleno de tecnicismos propios de la disciplina en la cual uno se desempeña, ¿no? Entonces, en este sentido, hay como cierto ejercicio de traducción de algunas ideas que uno también va poniendo en juego en la elaboración del informe. Estas cuestiones van definiendo una especie de, digamos, de clasificación que uno podría ubicar en relación al informe profesional, a informes que son de intervención, hay informes que solamente tienen el mero objetivo de informar lo actuado, ¿sí? Sin requerir alguna intervención específica de ese organismo al cual uno se está dirigiendo. Está el epicrisis también, que en nuestro hospital, digamos, en una institución hospitalaria, digamos, es una práctica cotidiana, ¿no? La formulación de un informe profesional interdisciplinario que da cuenta, ¿no? Esto puntualmente las características de la epicrisis, la situación inicial con la cual uno se encuentra, en este caso sería el momento del ingreso del paciente a la institución. Eh, Contiene también un segundo momento que tiene que ver con lo actuado, ¿sí? En relación al proceso de internación, al tratamiento llevado adelante, y la situación actual, digamos, que define, en este caso, el alta, digamos, hospitalaria, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué es aquello que yo quiero informar, de acuerdo a quién va dirigido ese informe, uno puede establecer una especie de clasificación en relación a lo que son los informes profesionales. Bueno, ahí está también esta cuestión de para quién, que como les decía recién, va a determinar dónde se pone el énfasis, en qué datos, ¿sí? El modo de escritura, ya que siempre se tiene por objetivo comunicar. Retomando esta idea del informe profesional como algo que es un poco más que una mera síntesis sobre aquel escenario o situación sobre el cual interviene el profesional, podemos pensar que en ese sentido el informe se constituye en una construcción que involucra cierto proceso de valoración y de interpretación de los hechos por parte del profesional, ¿sí? Esto me parece bastante importante de destacar porque, digamos, pone en juego de alguna manera un saber hacer de parte del profesional que elabora el informe. En este sentido, podemos pensar también que el informe se constituye como un producto que se desprende de ese saber hacer profesional con la realidad con la cual trabajamos cotidianamente. ¿En qué consiste ese saber hacer? Bueno, para ser esquemática, como me gusta hacer a mí, digamos, lo dividí como en dos momentos, ¿no? Un primer momento que entiendo está más vinculado a un proceso diagnóstico de esa situación con la cual trabajamos, ¿no? Ahí es donde yo ubico este ejercicio de discernir cuáles son esos elementos que nos va a interesar circunscribir en el informe, ¿sí? Reconocer en ese informe para finalmente dar lugar a este segundo momento que tiene que ver con el abordaje que yo me voy a proponer de esa situación con la que yo me encuentro. En ese sentido, digamos, ese abordaje
esa intervención depende de ese trabajo de lectura y de diagnóstico que yo hago de la situación con la cual me encuentro, abriéndose así, digamos, la posibilidad de este segundo momento que tiene que ver puntualmente con la posibilidad de pensar el informe profesional como una intervención en sí misma. eh, ¿Por qué? Porque aparece fuertemente vinculado al para qué ese informe. Yo les decía recién que hay algunos informes que tienen como finalidad meramente dar cuenta de lo actuado, pero por lo general, cuando uno piensa el informe profesional como una intervención en sí misma, es cuando ese informe está elaborado con la finalidad de solicitar la intervención de algún, digamos, organismo, algún equipo, alguna institución externa en la que yo estoy o me encuentro trabajando, ¿no? Eh, en este sentido, digamos, es que a mí me gusta pensar el informe profesional como una intervención en sí misma, ¿no? Porque de alguna manera es, digamos, un movimiento estratégico que el equipo, que el profesional hace a la hora de requerir la intervención de un organismo o una institución externa. Eh, Muchas veces, digamos, el informe profesional es un recurso al cual uno acude en más de una ocasión para el abordaje de una misma situación, ¿no? Eh, Ahí releyendo algunas cosas para el encuentro de hoy, veía que algunos hablan de lo que se llama el informe de cierre, que es cuando el profesional elabora un informe final, cuando el profesional ya sabe que no va a volver a intervenir sobre la situación sobre la cual estuvo trabajando o interviniendo, pero muchas veces no sucede, digamos, sobre todo en las instituciones públicas, eh, que hay necesidad de hacer como cierto seguimiento o acompañamiento de las situaciones con las que uno trabaja cotidianamente, y en este sentido, les decía, el informe es un recurso al que uno acude en más de una ocasión, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos muchas situaciones de pacientes que están, como se dice, judicializados, ¿no? Y en relación a eso, periódicamente hay que ir elevando informes de actuación a la defensoría que esté interviniendo en esa situación puntual. Entonces, en ese sentido, me parece que el trabajo del informe profesional pone en juego cierta lógica recursiva entre lo que es el conocimiento de la situación, los datos que yo voy, digamos, obteniendo permanentemente en relación al sujeto con el que trabajo, a su contexto, ¿no? El diagnóstico o esta lectura que yo voy construyendo y reconstruyendo permanentemente desde mi bagaje teórico, desde mi posición epistemológica y ética también, ¿no? Y cómo desde allí voy definiendo las intervenciones, para que, digamos, se produzca permanentemente como esta rueda que entiendo está en movimiento todo el tiempo, ¿no? Porque este conocer, como decía yo, va a depender de nuestros propios esquemas teóricos, éticos, epistemológicos, el diagnóstico que se elabora, y esto también me parece que es importante porque implica la dimensión ética del informe profesional como herramienta de trabajo, que es, digamos, la cuestión de no desconocer que ese discurso que se construye por escrito en el informe profesional tiene efectos directos sobre la situación sobre la cual yo estoy trabajando, ¿no? Sobre el sujeto y su contexto. Eh, Bien, estas dos dimensiones que yo mencionaba al inicio, una tiene que ver con el aspecto más técnico-metodológico, ¿sí? En tanto el informe nos permite aprender de un modo particular esa realidad sobre la cual estoy interviniendo, pero por otro lado también es necesario decir que la elaboración del informe no es un ejercicio, digamos, plenamente autónomo, sino que hay algunas pautas que uno debe, digamos, contemplar a la hora de elaborar este documento, ¿no? Eh, Cierto encuadre que uno tiene que tener en cuenta para poder construir el informe profesional. ¿Cuáles son esos aspectos básicos que definen la estructura
Bueno, ineludiblemente los datos personales de aquel sujeto con el cual yo estoy, digamos, trabajando, y datos complementarios que van a depender del objetivo del informe, ¿verdad? Y van a depender de a quién esté dirigido ese informe. Para algunos casos serán más relevantes algunos datos, para otros será más relevante otros. Sí es necesario que en todo informe uno pueda explicitar claramente cuál es la situación problema que amerita la elaboración de un informe profesional, ¿no? Por otro lado, que yo pueda dar cuenta en esta construcción, en esta lectura, en esta interpretación diagnóstica que yo hago de la situación con la cual trabajo, cómo esta situación problemática está afectando al sujeto o a los sujetos que están involucrados en esa situación. Y por último, tengo que poder contextualizar esa situación problemática, historizarla, teniendo en cuenta los distintos ámbitos que se ponen en juego, digamos, que pueden ser, que pueden estar vinculados a la dimensión personal, familiar, comunitaria, social, de la persona o el sujeto en cuestión. En relación a la dimensión ético-política, bueno, uno podría hablar, digamos, mucho sobre esta cuestión, pero puntualmente y pensando específicamente en lo que es mi tarea cotidiana con personas mayores, me parecía importante hablar de tres aspectos puntualmente vinculados a esta dimensión. Por un lado, tener en cuenta, aunque parezca una obviedad, que ese informe profesional se construye en base a un sujeto que debe ser siempre considerado un sujeto de derecho, ¿verdad? Porque la interpretación que hacemos como profesionales, que construimos, digamos, tiene que poder contener, además de la lectura profesional, eh, debe poder contemplar de alguna manera la visión que el propio sujeto tiene en relación a esa situación que está atravesando, ¿no? Eh, para ejemplificar un poco, digamos, en qué pienso cuando hablo de esta cuestión. Muchas veces desde el equipo interdisciplinario uno evalúa digamos, la intervención más pertinente va orientada a cierta dirección. Y en realidad cuando uno lo trabaja con el paciente, aparecen, digamos, eh, otros deseos que no tienen que ver con eso que el equipo está considerando, digamos, como pertinente. Es decir, tiene que haber un diálogo permanente entre lo que el sujeto desea, ¿sí? Como lo que tiene, digamos, lo que proyecta, eh, con lo que el equipo entiende, digamos, como intervención más pertinente, ¿no? A nosotros nos pasa mucho cuando a veces de parte de la familia hay demandas de institucionalización, cuando a veces, digamos, el equipo evalúa que efectivamente no están dadas las condiciones para que el sujeto vuelva a su domicilio una vez recibida el alta hospitalaria, pero que en realidad uno se encuentra que a veces, digamos, hay altos grados de discapacidad física, pero un sujeto que está en plena, digamos, uso de sus facultades mentales y que se niega, digamos, a ser institucionalizado, ¿no? Entonces, digo, el informe profesional, como cualquier intervención que uno realiza, debe poder contemplar no solamente las consideraciones del equipo interviniente, sino que tiene que poder alojar en esas intervenciones que construimos al sujeto con el cual trabajamos, no solo el sujeto, sino su entorno familiar y sociocomunitario, ¿verdad? Eh, Hay otra cuestión que me interesaba destacar en relación a la construcción del informe profesional, que es la importancia de tener cierta actitud, digamos, o cierta vigilancia epistemológica en relación al discurso que construimos en la escritura de los informes, ¿no? Y sobre todo también eh, cuáles son las categorías que ponemos en juego en la elaboración de este documento. Muchas veces estos aspectos están influenciados por la institución a la cual formamos parte. A mí, por ejemplo, algo que me interpela permanentemente en mi práctica cotidiana dentro de un hospital geriátrico es la imposibilidad de hablar de usuarios de este servicio asistencial, ¿no? El hospital escuela, por ejemplo, tiene muy incorporado
esta expresión para hablar de los sujetos con los que trabaja? Bueno, nosotros tenemos sumamente pegado el término paciente, que si uno se posiciona, digamos, desde las nuevas perspectivas del campo de la salud mental, bueno, sabemos que es digamos, una expresión que tiene un montón de connotaciones, que quizás no son, digamos, las más adecuadas, pero, digamos, hay todo un lenguaje que atraviesa las instituciones, así como hay imaginarios, eh, con lo cual, digamos, me parece interesante incorporar esta perspectiva de la vigilancia epistemológica respecto del discurso que se construye en la elaboración de los informes profesionales. Y por último, también vinculado a esas cuestiones en las que por ahí uno como profesional queda entrampado respecto de las lógicas institucionales en las que uno se desempeña, que es, digamos, no desconocer que el informe profesional que uno elabora tiene cierta direccionalidad política, en el sentido, digamos, de que hay una razón de ser de la elaboración de ese documento que le subyace, ¿verdad? Y que muchas veces termina siendo determinada no solo por el organismo en el cual o la institución de la cual uno forma parte, sino por aquel organismo que a veces solicita la elaboración de ese informe, ¿sí? Por ejemplo, esto que les comentaba recién, un paciente judicializado en el cual periódicamente hay que elaborar un informe que en realidad no tiene que ver con una necesidad del equipo profesional interviniente, sino que tiene que ver con un requerimiento de un organismo externo, en este caso judicial. Bueno, el informe sociocomunitario, que es un poco, digamos, lo que nos convoca en el encuentro del día de hoy, supone para mí digamos, como aún más allá de lo que uno puede proponer en la construcción de un informe profesional, digamos, que esté construido desde las incumbencias meramente profesionales que uno tiene, sino que el informe sociocomunitario apela más a cierta mirada integral de esa realidad que se aborda y necesariamente tiene que ser una mirada, digamos, interdisciplinaria, ¿no? En el sentido de que el informe sociocomunitario va a relacionar de manera dinámica todos los aspectos que involucra la situación, no solamente los subjetivos, sino aquellos que son propios del entorno familiar, del entorno comunitario, institucional y social. Esas eran como, digamos, hasta acá algunas ideas generales que yo quería compartirles en relación a lo que es la elaboración de un informe profesional, y a partir de acá me gustaría compartirles algunas ideas que tienen que ver puntualmente con mi trabajo cotidiano con personas mayores. El trabajo en el campo gerontológico para el profesional de la salud, sobre todo para el profesional de la salud mental, supone fuertemente lidiar diariamente, cotidianamente, con esquemas, digamos, fuertemente médicos hegemónicos, ¿no? Las instituciones que trabajan con personas mayores, más allá de que hay, digamos, un avance muy importante en lo que tiene que ver con los documentos internacionales que dan cuenta de que las personas mayores son sujetos de derechos, son sujetos de deseos y demás. Puntualmente en lo que son las instituciones asistenciales prima aún muy fuertemente lógicas médicas hegemónicas y hasta les diría lógicas asistenciales, ¿no? Bien, digamos, y asilares también, ¿por qué no? En ese sentido, digamos, no solo dentro de las instituciones, sino que también prima algo de esto en el imaginario social. Yo les cuento ahí un poquito en lo que están viendo en pantalla cuáles son las situaciones habituales con las que nosotros trabajamos en el marco del hospital, que suponen cierta vulnerabilidad o fragilidad de las personas mayores con las que nosotros trabajamos. En lo que respecta a los aspectos vinculares, básicamente con lo que uno suele encontrarse que indica, digamos, cierta situación de vulnerabilidad o hace a la fragilidad del sujeto con el cual intervenimos, tiene que ver con la falta de red familiar
o con vínculos frágiles en el marco, digamos, del entorno familiar de ese sujeto. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la falta de red sociocomunitaria. Ustedes, digamos, piensen que al momento de trabajar los procesos de externación, ya estos dos aspectos, digamos, nos pone, digamos, en situación de ir permanentemente diseñando estrategias que permitan la reinserción del sujeto en la sociedad, digamos, con mayor dificultad respecto de aquellos pacientes o usuarios que sí cuentan con algún tipo de red, aunque escasa, familiar, comunitaria, digamos, o social. En relación a los aspectos socioeconómicos, digo porque estos aspectos son los que suelen estar contemplados en esos informes que tenemos que elaborar cuando es necesario, digamos, solicitar la intervención de algún efector o de algún organismo externo al hospital. En relación a los aspectos socioeconómicos, por lo general nos encontramos con pacientes que tienen una ausencia total de ingresos económicos o escasos ingresos, falta de cobertura en salud, ¿sí? Pacientes que vienen sin ningún tipo de cobertura, pacientes en situación de calle, pacientes que no han tenido acceso a la educación, digamos, que tienen, digamos, primaria incompleta, pacientes que están privados de la libertad, que a veces, digamos, por alguna problemática de salud, terminan internados en el hospital, y también, digamos, lo que tiene que ver puntualmente con la cuestión de la accesibilidad. Muchas veces los procesos de externación, cuando uno tiene, digamos, la intención de trabajar la reinserción del sujeto en su comunidad, o en espacios comunitarios, el tema de la accesibilidad es clave porque, eh, por lo general, digamos, la externación supone en el sujeto cierto grado de discapacidad que se sigue, digamos, trabajando o abordando de manera ambulatoria, y en realidad si el paciente no cuenta con un entorno familiar que pueda acompañar, si no cuenta con, digamos, medios propios para movilizarse, eh, digamos, todas estas cuestiones se van constituyendo en obstáculos que tienen que ser sorteados de manera creativa por el equipo interviniente para que efectivamente, digamos, la reinserción del sujeto que se va, digamos, de la institución pueda, digamos, tener lugar, ¿sí? Y en relación a los aspectos que hacen al proceso salud-enfermedad, bueno, fundamentalmente, digamos, la discapacidad física es una cuestión con la que trabajamos cotidianamente, la discapacidad intelectual y también las problemáticas de padecimiento subjetivo, que acaba de decir que si bien el hospital cuenta con un servicio de salud mental, el servicio no tiene partida presupuestaria propia, con lo cual, digamos, tampoco contamos con camas de internación específicas, digamos, para salud mental, con lo cual la lógica hospitalaria, la dinámica hospitalaria hace que muchas veces estos procesos de padecimiento subjetivo no terminen de ser abordados con el tiempo que se requiere, digamos, ¿no? Porque es como que la alta médica apremia y hay poco margen para armar dispositivos o estructuras que contemplen estas problemáticas que van más allá de la cuestión física. ¿Para qué tipo de organizaciones elaboramos informes cotidianamente desde el Hospital Pascual Palma? Bueno, hay, digamos, básicamente aquellas que son asistenciales, que son otros hospitales, centros de rehabilitación y centros de salud. Estas son puntualmente las organizaciones para las cuales generalmente elaboramos informes, pedidos de intervención. Los centros de salud, digamos, es fundamentalmente los efectores con los que en mayor comunicación estamos a través de esta herramienta que es el informe profesional. Y aquellas, digamos, organismos no asistenciales que están por fuera de lo que es el sistema de salud, con las que estamos habituados, digamos, a elaborar informes interdisciplinarios, son las defensorías que intervienen en aquellos pacientes que están judicializados, residencias gerontológicas o geriátricas, las obras sociales también, eh,
y los hogares, ¿sí? Hogares municipales y demás, donde también en esos cuatro, digamos, organismos que menciono ahí dentro de lo que son los no asistenciales, por lo general los informes tienen la finalidad de informar lo actuado, digamos, ¿no? Excepto en relación a las defensorías, en aquellos casos donde el paciente es de alguna manera judicializado durante el proceso de internación, es decir, donde el equipo eh, digo, paciente que ingresa con secuelas de una ACV, nos ha pasado con pacientes que están en situación de calle, hacen una ACV, compensan en el San Martín y son derivados al Palma, eh, y uno se encuentra, digamos, en la evaluación que hace desde el servicio de salud mental, que el paciente no cuenta con una red de apoyo, que se encuentra en situación de calle, que no posee ingresos, que no posee cobertura, y entonces ahí empiezan, digamos, gestiones en las que a veces se contempla, digamos, la exposición del caso en alguna defensoría. Entonces, ahí sí, digamos, se hace una construcción de informe donde se da cuenta de la situación con la que uno se encuentra inicialmente, las intervenciones que se hacen desde el equipo durante el periodo de internación y, bueno, los objetivos de intervención que uno requiere a organismos externos para garantizar y ampliar derechos al sujeto en cuestión. Bueno, yo para terminar, quería, digamos, compartirles para que podamos pensar puntualmente lo que implica la construcción de un informe que tiene un corte, digamos, más sociocomunitario o que tiene por finalidad, digamos, la reinserción del sujeto en su ámbito sociofamiliar, en el caso de nuestro hospital particularmente, las diferencias que implica la elaboración de ese tipo de informe respecto de lo que es la elaboración de un informe profesional construido específicamente y únicamente de las incumbencias profesionales de alguna disciplina. Lo que yo les voy a mostrar a continuación, brevemente, porque creo que ya estoy casi llegando a mi tiempo, es cómo se construyen dos informes profesionales bien distintos en torno a un mismo caso, ¿sí? Lo primero que vamos a ver tiene que ver con lo que fue la construcción de un informe interdisciplinario, de lo que yo llamé, bueno, la paciente A, ¿sí? Y que tenía por finalidad dar cuenta a la Defensoría General sobre la situación actual de la paciente en el momento en el que el informe fue elaborado y lo efectuado desde la institución desde el momento del ingreso, ¿sí? Hay una primera parte que ustedes van a ver allí, que cuenta en principio con los datos de la institución, que esto es algo importante que, digamos, a contemplar dentro de lo que es el informe. Están los datos personales de la paciente y está la fecha del informe, ¿sí? Lo que sigue es una descripción inicial de las condiciones en las que la paciente llega al efector. No solo las condiciones personales que describen la situación de salud, ¿sí? De salud o enfermedad de la paciente, sino la descripción digamos, de las condiciones situacionales en las cuales la paciente llega. Hay, digamos, cierta historización del caso en un primer apartado de este informe, ¿sí? En este caso, la paciente es derivada por el Servicio de Salud Mental del Hospital San Martín a lo que es el dispositivo de hospital de día del hospital. Yo voy a apagar un poquito la cámara para ir leyendo, de lo que es el Hospital Pascual Palma, ingresa con fecha del 9 del 6 del 17. Al momento del ingreso se presenta con escasa higiene, lúcida, orientada temporoespacialmente, presenta capacidad de historizar sobre su vida, inestabilidad en la marcha sin causa orgánica aparente. Al momento del ingreso al Hospital San Martín, esto tiene que ver con la historización del caso, la situación previa a la llegada de la paciente al efector nuestro. La misma vivía sola en su casa, su madre fallece en el mes de marzo del 2016, su padre había fallecido hacía 10 años, no tuvo hermanos. Al morir su madre queda sin ingresos económicos debido a que nunca realizó actividad laboral alguna. Vivía de la jubilación de su madre,
Al quedar sola, es asistida durante un tiempo por un amigo, el cual con posterioridad deja de comunicarse. Sostiene tratamiento ambulatorio hasta que deja de comunicarse repentinamente, esto es con el Servicio de Salud Mental de San Martín, por lo cual parte del equipo se presenta en su domicilio. Al no tener respuesta, ingresan acompañados por la fuerza pública encontrando a la paciente en estado de abandono y movilidad. Ante esto y contemplando la falta de red de apoyo de ningún tipo, se expone el caso ante Defensoría. Luego cursar breve internación en el Hospital San Martín, donde es compensada clínicamente. Luego de este episodio, es derivada a este efector. Entonces, ahí, digamos, es donde podemos ubicar en la construcción de este informe interdisciplinario una descripción de las condiciones de la paciente, que son personales, pero también situacionales, y cierta historización en relación a la situación previa de la paciente antes, digamos, de la llegada al hospital. Hay un segundo momento que da cuenta de la evaluación de situación que hace el equipo interdisciplinario que empieza a intervenir, ¿sí? Y además se ubican cuáles son las primeras estrategias de intervención que se construyen en relación a esa evaluación diagnóstica que el equipo realiza. Entonces, se inicia tratamiento de rehabilitación ambulatoria en hospital de día con asistencia diaria, poniendo eje en los siguientes objetivos: mejorar su estado de salud general, poniendo acento específicamente en mejorar el equilibrio en su marcha, mejorar estado nutricional y favorecer la organización de su cotidianidad. Se define que continuará asistiendo al Servicio de Salud Mental del Hospital San Martín para continuar trabajando con el equipo interviniente y no interrumpir el tratamiento realizado hasta el momento con los profesionales tratantes. Allí se determina, entre otras cosas, que los rasgos del padecimiento subjetivo de la paciente son determinantes de las problemáticas que actualmente se manifiestan a nivel del cuerpo. Bien, hay como un segundo momento previo, digamos, al cierre del informe, que da cuenta o referencia cuáles son las dificultades que van apareciendo durante el tratamiento, ¿sí? Y que plantean la necesidad de ir redefiniendo las estrategias de intervención. Eh, en fecha tanto, dice, la paciente sufre una caída en su domicilio, encontrándose con su acompañante terapéutico. Dicha caída produce una fractura en su hombro derecho, por lo cual es internada en sala 3 de este hospital, continuando su rehabilitación diaria en hospital de día. Actualmente, y ahí ya se empieza, digamos, a dar cuenta de cuál es la situación que se quiere puntualmente comunicar, en este caso a la Defensoría General. Continúa la paciente con dificultades en la marcha a pesar del trabajo realizado desde la rehabilitación y de haber obtenido la alta traumatológica en el mes de febrero del 2018. Se realiza también consulta neurológica que descarta cualquier diagnóstico de este orden. Este apartado que sigue tiene que ver con la valoración y el diagnóstico y esta lectura integral de la que yo hablaba hace un rato, de la situación por parte del equipo profesional, eh, y que supone, digamos, algo más que la enumeración de datos objetivos. Yo me interesa puntualmente leer esta parte del informe porque es donde podemos ver, digamos, la valoración que el equipo hace de la situación de la paciente. Dice, el proceso de externación posterior a su fractura se ha visto impedido debido a las dificultades que presenta para resolver su cotidianidad, teniendo en cuenta que no tiene posibilidad de acceder a un trabajo estable que le permita subsistir. Esto no solo se argumenta en la disminución de algunas de sus capacidades físicas, sino también en el hecho de que históricamente la paciente ha pasado la mayor parte de su vida recluida en su domicilio en compañía de sus padres, sin demasiada participación en actividades externas a su casa. Se le suma a ello las malas condiciones habitacionales de su casa céntrica debido a la falta de mantenimiento y abandono. La ausencia de un referente que pueda acompañar agrava aún más la situación de vulnerabilidad. Allí, digamos, se pone en juego, digamos, todas las dimensiones de la vida de esta persona que dan cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Por último, digamos, hay una descripción de las intervenciones que se realizan con el objetivo de mejorar las condiciones de vida. Entonces, se hace como un resumen en realidad, las intervenciones más importantes. Ustedes imaginen
que con una paciente de estas características las intervenciones son múltiples, desde las más diversas áreas, ¿sí? Pero en este caso, con el objetivo de dar cuenta de la situación de vulnerabilidad frente a la Defensoría, se comunican aquellas intervenciones que se consideran fundamentales. Dice, desde el equipo se han realizado intervenciones con la finalidad de cubrir algunas de sus necesidades básicas y garantizar derechos. Se tramita certificado único de discapacidad, el cual le es otorgado, y se gestiona y se le otorga además la pensión 4035. Por otro lado, se han intentado maniobras de revinculación con familiares lejanos y amigos de la familia sin logros positivos, ¿sí? Finaliza el informe con un diagnóstico final de la situación, ¿sí? Dice, actualmente continúa internada en la sala 3 de este hospital. Si ustedes piensen que ella termina siendo internada por una fractura de hombro y la situación de vulnerabilidad previa imposibilita la externación, ¿sí? La internación se perpetúa no por lo que tiene que ver con la cuestión física, sino por la situación de vulnerabilidad general de la paciente, ¿sí? Continúa internada entonces, a pesar de no ser este el ámbito adecuado para ella, concurre diariamente a hospitalería. Su imposibilidad para problematizar su realidad actual hace que no cuestione su permanencia en la institución. Debido a ello y a la ausencia de recursos que le permitan desarrollar sus capacidades y potencialidades, su situación de dependencia se ha agudizado. Bueno, por último, se elevó el presente informe a Defensoría General y demás. Entonces, allí lo que vemos es como, digamos, hay un proceso de construcción de parte del equipo, de síntesis, ¿sí? Que en realidad intenta comunicar la situación de vulnerabilidad de esa persona, de ese paciente, de ese sujeto, a los fines de que la Defensoría pueda instrumentar los recursos necesarios para, digamos, acompañar la situación de esta paciente, para, digamos, para lo cual el equipo interdisciplinario del hospital es insuficiente, ¿sí? Nada más a modo de dato, este informe devino en el pedido de la Defensoría de solicitar la restricción de las capacidades de esta paciente, ¿sí? A los fines de que se constituya un sistema de apoyo, ¿sí? Que pudiera de alguna manera acompañar el cotidiano, pero finalmente en el proceso, digamos, de evaluación que se lleva a cabo para solicitar la restricción de las capacidades, no se les fue otorgado. Ustedes saben que por ley, digamos, la capacidad ya es una figura que está caduca, se trabaja en la restricción de capacidades en algunos de los aspectos de la vida cotidiana de una persona, pero así todo, digamos, el proceso, como debe ser, es sumamente minucioso para que, digamos, siempre, digamos, intentando garantizar la condición de sujeto de derecho de las personas con las cuales trabajamos. Mucho más cortito, para no robarles más tiempo, quiero que ustedes puedan ver cómo contrasta la construcción de este informe que veíamos recién con este que es el informe psiquiátrico que se construye para solicitar la restricción de las capacidades de la paciente, para que ustedes vean que, digamos, el formato de construcción del informe es bien diferente. El encabezado, digamos, es igual al anterior, están los datos de la institución, los datos personales, la fecha del informe. Lo que aparece, digamos, en primer lugar, tiene que ver con una descripción técnica de la situación actual de la paciente, ¿no? Paciente de 60 años, que se encuentra internada desde septiembre de 2017 para rehabilitación por fractura de hombro derecho. Al examen psiquiátrico, lúcida, vigil, globalmente orientada en tiempo y espacio, hipertimia, displacentera poloncioso, eubúlica, disproseica. Discurso ordenado, coherente, sin contenido delirante. No evidencia alteraciones sensoperceptivas ni conducta auto o heterolíticas, somnimia y orexia conservadas. Fíjense la cantidad de tecnicismos que aparecen en este informe puntual, ¿no? El informe continúa desplegando datos objetivos en relación a la situación de la paciente, sumando algunos datos de su historia. Fue atendida hace 2 años por médico psiquiatra durante su internación en el Hospital San Martín y se le indica tratamiento antidepresivo y ansiolítico e iniciar psicoterapia. Presenta episodios de angustia, demanda asistencia y atención, denuncia abandono por parte de familiares cercanos, actitud pasiva y demanda infantil en relación a su malestar. Vivía sola desde el fallecimiento de sus padres
y posee dificultades para relacionarse con el entorno socioafectivo. Concurre a hospitalería y participa de espacios y talleres grupales. Si ustedes ven, son una serie de datos objetivos, ¿sí?, que se enumeran uno a continuación del otro. No presenta conciencia de enfermedad ni de situación, hace 3 años que usa bastón como medio de apoyo, sin ninguna patología orgánica que lo justifique, y ante situaciones de estrés reacciona con episodios de excitación psicomotriz o desmayos sin causa aparente. Déficit en el comportamiento adaptativo, en el cuidado personal y organización de su economía doméstica, requiere apoyo y control para cumplir con las tareas cotidianas, no realiza tratamiento psicofarmacológico porque no acepta tomar medicación, recibe tratamiento de rehabilitación y psicoterapéutico diario. Por último, concluye el informe con lo que es el esquema de medicación actual de la paciente y lo que es el diagnóstico en base a los parámetros, en este caso de lo que era el CIE-10. Ustedes podrán ver, digamos, como para ir terminando, y vamos a darle la palabra a Sandra, cómo el objetivo del informe en un caso y otro hace que la construcción del mismo sea totalmente distinta. Estamos hablando de una misma situación, de una misma paciente, y la construcción del informe, como ustedes habrán podido ver, es totalmente, digamos, heterogénea, en el sentido de que el primero intenta construir una mirada diagnóstica situacional, ¿sí? Haciendo, digamos, alusión a esto que conversábamos al inicio, una mirada más integral, ¿sí?, desde la cual se puedan ir ubicando cuáles son las necesidades de intervención, y, digamos, este segundo informe, que es un informe casi de colega a colega, ¿sí?, a los fines de dar cuenta de la situación de la paciente, pero desde las incumbencias profesionales, en este caso de la psiquiatra interviniente, ¿sí? Entonces, me parecía, digamos, que era bastante esquemático poder concluir, digamos, mi exposición con esto, ¿no? Porque nos permite, me parece, de alguna manera, poner bien acá sobre la mesa esto que veníamos ubicando en relación a cómo el informe se construye eh, de maneras diversas respecto, digamos, o dependiendo de quién lo construye, desde qué lugar, con qué objetivos, a quién va dirigido y demás. Así que, bueno, eso era un poco lo que me interesaba compartirles hasta acá, así que le voy a dar la palabra a Sandra para no extenderme más y pasarme mi tiempo. Muchas gracias. Bueno, María, muchísimas gracias. En un ratito haremos algunas, ampliaremos, digamos, para hacer preguntas y demás y poder conversar. Bueno, Sandra, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Veo que somos un montonazo. Me parece genial la descripción de María, es temática, pero también con mucho contenido. Yo quería plantear algunos ejes de discusión. Si quiere, eh, no soy tan esquemática, por ahí quienes ya me conocen saben que tengo esa comodidad, pero intentaré tener hilo. La idea un poco es que podamos pensar la construcción del informe en términos del poder que tiene el informe, ¿sí? Me parecía importante considerar esto y luego pensar cómo se incluye la mirada de lo sociocomunitario desde un paradigma complejo de salud y de atención de la salud. Esto lo digo en general para poder pensar que es una herramienta clínica por un lado, pero también es una herramienta de poder. Por esto quiero, digamos, un poco poner sobre la mesa de este intercambio y de discusión que poder pensar la incidencia que tiene en la vida de las personas lo que ponemos, lo que escribimos como profesionales en esta herramienta clínica, ¿no? ¿Cuál es la mirada particular
que incluye lo sociocomunitario dentro de las intervenciones. María un poco estuvo haciendo alusión, ¿no?, a esta complejidad de nombrar en primer lugar la situación, que nosotros podríamos decir las condiciones materiales de existencia de esa persona. Yo tengo la experiencia, digamos, de trabajo que tengo es toda en niñez, en la adolescencia, con familias también. No tengo nada de experiencia con vejeces, pero me parece que hay un punto en común que tiene que ver con poder situacionar esa condición que trae la persona, ¿no?, esa condición de salud, en vinculación directa como cómo vive, cómo crece, podemos decir en el caso de las niñeces, y cómo llevan a cabo su vida cotidiana esas personas. Esto me parece es la particularidad de pensar el campo de lo sociocomunitario, ¿no?, como un lugar simbólico en el que convergen múltiples disciplinas, múltiples saberes y múltiples lógicas de poder, ¿sí? Si nosotros tomamos la dimensión del poder, ¿no?, también vamos a tener en cuenta lo que decía María, ¿no?, la dimensión ético-política de lo que hacemos. Y con esto es importante considerar que un informe puede ser a veces un gran elemento o herramienta de salud, o todo lo contrario. Con esto también pensar que, como decía María, digamos, los sujetos a los que vamos a nombrar en esos escritos son sujetos de derecho. Hay una situación particular en el campo de la niñez, y es que todo lo que escribimos, por lo general, incide directamente en las condiciones de esa crianza, ¿sí? Ustedes saben que para la ley 26061 y la ley provincial también, no solo son responsables de las niñeces, los adultos que viven con ellos, que entiéndase adultos o responsables parentales, sino también todos aquellos que componemos las distintas áreas o las distintas instituciones que hacen a el complejo entramado o tejido social de donde los niños y las niñas y los adolescentes crecen. Con esto, digamos, también pensar en la responsabilidad profesional que tiene esta herramienta particular. Entonces, pensar la dimensión del poder invita a tener en cuenta, por un lado, la situación de sujetos de derecho y, por otro lado, la dimensión de la responsabilidad profesional. Dicho esto, me gustaría un poco considerar cuál es esa particularidad de incluir lo sociocomunitario dentro de un informe en el ámbito de las carreras, por ejemplo, sí, que serían las que estamos acá reunidas, ¿no? Tradicionalmente, la formación, ¿no?, ha tenido una fuerte impronta hegemónica también, y yo siempre digo monotributista. Cuando digo monotributista aludo a un pensamiento que lleva, digamos, fuertemente ligada a la práctica a una clínica individual y privada, ¿sí? Entonces, pensar la dimensión de lo sociocomunitario no entra en contraposición con lo que podría ser una clínica subjetivante, pero sí una clínica que se considere individual. Para quienes entendemos que lo social, lo sociocomunitario, teje y entreteje subjetividades, nunca va a haber una intervención netamente individual. ¿Me explico? Con esto, un poco para poder discutir cuál sería la particularidad de esta división, ¿no?
lo educacional, lo jurídico forense, lo gerontológico, por ejemplo, lo sociocomunitario, digo, ¿cuáles serían las incidencias de esta división? En un término, podríamos pensar que son las necesidades de organizar y sistematizar una transmisión. La particularidad también de la práctica en los distintos campos de intervención. Pero la mirada de lo sociocomunitario, podríamos decir, es una mirada que tiene en cuenta, ¿no?, las condiciones de vida de los sujetos, ¿sí? Y como tal no puede ser simplista a una especificidad, ¿no?, como puede ser los otros campos de intervención. ¿Me explico? Más o menos, por ahí. Esto, digamos, para poderlo poner en juego. Digo, ¿qué digo yo cuando nombro las condiciones de vida de la persona con la que estoy trabajando? Digo que su situación de salud, enfermedad y cuidado no tiene únicamente que ver con su individualidad, sino con las condiciones que hacen a esa vida, ¿no? Las condiciones de su centro inmediato, cómo están constituidos sus ingresos económicos, cómo está compuesta su familia, ¿sí? ¿Dónde está trabajando? ¿Trabaja? ¿Cuáles son sus lazos comunitarios o afectivos, ¿no? Y todo esto, ¿no?, no puede dejar de ser tenido en cuenta, en mi criterio, nunca. Así se trate de una persona mayor que está teniendo una dificultad de motricidad, así se trate de una persona que tiene un brote y necesita hospitalizar para el tratamiento de un brote, así sea un niño que necesita cuidados alternativos. Y nunca esta mirada puede ser, a mi criterio, dejada de tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos informes, yo quería, antes de seguir, digamos, una es, ¿no?, cuál es la especificidad de la mirada sociocomunitaria y qué aporta esta mirada a la formación y también a lo que hacemos en este caso, que es analizar una de las formas de intervenir, que es la de escritura de informe. Y lo otro es pensar en los tratamientos socioinstitucionales, dice Mercedes Micheli, de las distintas problemáticas que afectan a la vida de las personas. Con esto queremos también pensar que no existe un tratamiento clínico, ¿no?, que no sea dentro de un marco institucional. Entonces, los tratamientos son todas aquellas acciones que hacen, ¿no?, o que interponen formas de hacer con el malestar que se presenta. Entonces tenemos tratamientos, por ejemplo, clínicos individuales, tratamientos clínicos hospitalarios, clínicos educativos, ¿sí?, clínicos sociales, clínicos sociocomunitarios, ¿no? Yo en esto quiero un poco discutir las dos cuestiones. Una, la especificidad, como lo decía al principio, y la segunda es el concepto de tratamiento con el que nosotros, por lo general, nos formamos, ¿no? Entonces pensamos que si no estamos atendiendo al sujeto en un ámbito, por ejemplo, de consultorio, en un hospital, en un centro de salud, no estamos haciendo tratamiento, ¿sí? Y lo que invito a pensar o a discutir, no yo, sino Mercedes Micheli hace un montón de tiempo que lo viene diciendo, es cómo pensar esos otros dispositivos dispuestos y disponibles que hacen también al abordaje del padecimiento subjetivo, ¿no? Y acá podemos abrir una multiplicidad de variantes, ¿no? Podemos pensar el tratamiento que se habilita, ¿no?, en un dispositivo creativo, como puede ser un grupo de danza, hasta un grupo terapéutico en el hospital de día, ¿no? Toda esa gama, nosotros podríamos decir
ofrecen un trato distinto a un padecimiento, ¿sí? O hacen con ese padecimiento otro decir, dice Mercedes López, ¿no? Entonces, dentro de lo sociocomunitario, pensar los tratamientos y pensar dentro de los tratamientos los informes sociocomunitarios o informes de vulneración de derechos, ¿no? Son dos informes que podrían también ser englobados dentro de la misma situación, pero que hablan, ¿no? O que intentan elucidar las condiciones de vida de las personas y cómo ese padecimiento o esa situación de lo que la persona sufre afecta, ¿no? O circunscribe la accesibilidad de derechos básicos, como pueden ser los que nombraba recién María en los ejemplos de informe, ¿no? El acceso a la continuidad de su tratamiento. Digo, si una persona está imposibilitada de caminar, posiblemente sea muy dificultoso que llegue al tratamiento ambulatorio, ¿no? Entonces, la especificidad de considerar las condiciones de vida de las personas, la situación en la que se vive, de cómo se sufre, por qué se enferman las personas, tiene que ver con poder nombrar todo ese complejo entramado, ¿sí? Y acá, como ya lo dijo María también, vienen a jugar fuertemente conceptos que vienen del campo de la salud mental y son la interdisciplina y la intersectorialidad. Si nosotros hablamos de que las personas presentan situaciones complejas de salud, situaciones complejas sociales, que afectan su salud, yo no las divido tanto, ¿sí? Situaciones complejas, digo, ¿no? En ese complejo entramado de vida está su salud, está su economía, relaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en esa complejidad de situación que puede ser la vida, ¿no? Pensar que una mirada no puede dar cuenta de todo. Por esto quiero decir que es necesaria la interdisciplina y es necesario el diálogo en la interdisciplina para poder construir ese lenguaje común que se traduce, por ejemplo, en el informe. Cuando yo empecé mi práctica a trabajar en el organismo de niñez, que es un organismo de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, mi práctica tenía que ver con atender situaciones muy difíciles, muy complejas, de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Situaciones de maltrato, de violencia familiar, de abuso sexual infantil, de vulneraciones graves, ¿no? Que hacen a complejos, sobre todo porque la particularidad del organismo de protección tiene que ver con evaluar si ese niño, esa niña o ese adolescente puede o no permanecer en el ámbito familiar en el que está. ¿Sí? No tenemos a quién pedirle socorro ante esa situación. Los que decidimos acerca de la vida, del destino de niños, niñas y adolescentes son los profesionales que trabajamos en esta institución. No lo hace el juzgado, no lo hace el defensor, no lo hace la fiscalía, no lo hace la escuela, solo lo hace el organismo de aplicación de la ley 26061, que en nuestra provincia se llama 9861. Entonces tenemos la difícil tarea de evaluar. Cuando digo evaluar tampoco me gusta esa palabra, pero bueno, es por ahí la que más se escucha, de considerar en qué condiciones está ese niño, esa niña o ese adolescente dentro de su ámbito familiar, ¿no? Y para poder considerar cómo está ese niño, esa niña o ese adolescente en su ámbito familiar, es necesario pensar
que necesitamos una mirada mucho más amplia, mucho más en diálogo con otras disciplinas y con otros sectores. ¿Sí? Yo cuando le escuchaba un poco a María, que decía elevar informes a situaciones judicializadas, también a veces se convierte en una herramienta de doble filo. Digo, judicializar las situaciones de vida de las personas también tiene una gran barrera, que es creer que la justicia puede, ¿no?, impartir justicia social. No sé si me siguen ahí. Lo que quiero decir es que difícilmente un juez o un defensor pueda hacer algo más que plantear una denuncia, un escrito o una medida cautelar de protección que obligue a otros actores del Estado a llevar a cabo una acción de restitución. Cuando digo de esto, es como que casi se vuelve obsoleto esa acción, ¿no? Un ejemplo, si yo le pido al defensor, ¿no?, que garantice el derecho a la educación del niño tal, que no va a la escuela porque no tiene zapatillas y la tarjeta SUBE se le venció, ¿no? Le digo al defensor que garantice ese derecho. ¿Qué hace el defensor? Le manda un oficio a la municipalidad para que le dé la tarjeta SUBE y le manda un oficio al Ministerio de Desarrollo para que le dé la zapatilla al niño, niña, o esa forma, ¿no? ¿No sería más fácil pensar en términos intersectoriales y red, como plantea la ley, que dice que tiene que haber un sistema de protección antes que darle ese lugar a la justicia? Digo, ¿no sería más pertinente pensar que lo sociocomunitario invita necesariamente a trabajar con otros, con otras instituciones? Lo digo también porque existe en la práctica cierta tendencia, ¿no?, a decir, bueno, yo hasta acá llegué, no puedo seguir interviniendo porque no tengo ya más nada que hacer, no nos alcanzan los recursos, esto tiene que ver con que le falta una casa, esto tiene que ver con que no tiene zapatilla, esto tiene que ver con que la persona se quebró y no tiene silla de ruedas, o no llega con la SUBE, etcétera, ¿no? Todo el complejo que puede hacer a las barreras de accesibilidad. La acción de esa intervención también puede ser el informe que invite a los otros actores de ese sistema de protección a pensar en conjunto, ¿no? No solo lo interdisciplinario tiene que lograr escribir de manera colectiva pues, una herramienta que garantice, que evidencie, que visibilice la situación problemática, sino que también puede ser una invitación para que los otros actores, miembros de ese sistema, converjan en una misma intervención, ¿sí? Y no tanto para informar al juez o al defensor, que muy pocos pueden hacer, porque no pueden tomar la acción directa, ¿no?, de intervenir en la vida de las personas. Lo que no quiero decir con esto es que no se informe al defensor o al juez, ¿sí? Son diferentes niveles y complementarios. Entonces, tomar la decisión, como decía María, ¿a quién dirijo ese escrito? Es una decisión que tiene que ver con pensar clínicamente la intervención, y no como una mera acción administrativa, ¿no? Si yo pienso que este informe o este escrito que hago, que elaboro, que evidencia una situación de vulnerabilidad, ¿no?, de una persona, que esa situación de vulnerabilidad afecta directamente la salud, la libertad, etcétera, lo que sea, ¿no? Y le digo, ¿no?, ¿qué tal si invito a la escuela? ¿Qué tal si invito a la señora de la vecinal? Digo con el ejemplo del chiquito que no iba a la escuela, ¿no? Invito a la escuela, invito a la vecinal, al centro de salud, ¿no?, a la organización que está más cercana en ese barrio, que se reparte la leche,
¿sí? Al referente de la municipalidad que está a cargo de la SUBE, ¿no? Digo, y armo lo que podría, digamos, cuando enuncio en el informe cómo está conformada esa problemática social compleja, también nombro las diferentes áreas de la vida y las diferentes responsabilidades institucionales. Si yo puedo, además de eso, llevar a cabo lo otro, que sería convocar, reunir, hacer trabajar, intervenir conjuntamente, lo que sería propiamente lo intersectorial, ¿no? Me ahorro y le ahorro a la persona, ¿no? Lo que se conoce como tradicionalmente, ¿no? La derivología, o tener que esperar que el defensor le mande el oficio, no sé qué, entonces a ver si logro que me dé la sube, a ver si logro que... Y pasaron 8 meses y el chico no fue a la escuela, ¿no? Esto, por ahí me encantó cuando María daba los componentes del informe. Nosotros en el campo, ¿no? En la intervención cotidiana, estamos permanentemente obligados a pensar situaciones complejas y obligados a crear alternativas frente a esas situaciones complejas. Si nosotros podemos organizar, ¿no? Todo esto en el ejercicio de escribir, nos ordena también el ejercicio de pensar y pensar intervenciones que realmente eh, puedan mejorar o morigerar la situación que se presenta. Esto digamos un poco para quién va el informe, ¿no? Para quién va el informe, hacia quién, qué es lo que se pretende, ¿no? Y lo otro de pensar el informe como parte del tratamiento socioinstitucional es, me parece, la clave, ¿no? De considerar lo que decíamos al principio, que es la dimensión del poder de lo que se escribe. Tener en cuenta que cómo se caracterice, ¿no? Las palabras que se usan para nombrar la situación va a determinar el modo en el que esa atención se produzca, ¿no? Si yo estoy nombrando, la persona no va porque no quiere, no buscó la zapatilla y entonces el chico faltó a la escuela y la mamá no se responsabiliza y ¿no? Si yo nombro la problemática desde ese lugar, responsabilizando a la mamá, por ejemplo, que muchas veces aparece, y me olvido de considerar cómo vive esa mamá, ¿no? ¿Dónde trabaja? ¿Con quién anda? ¿Cómo, cómo se las arregla? Y me dejo afuera. Yo solamente informo, ¿no? Me dejo afuera. Entonces, me convierto, o mi informe se convierte en una herramienta de mucho peligro para ese niño, por ejemplo, X, para esa mamá, para el resto de la comunidad que conforma la realidad de ese niño o de esa mamá, y posiblemente para mí mismo, ¿sí? Porque no me involucro, no soy parte, no tengo nada que ver, simplemente estoy informando, me quejo, le mando al defensor, haga algo, señor, y yo no sé qué hago, tomo mate, miro por la tele. Esto lo estoy diciendo irónicamente, pero digo, el modo en el que se enuncia la problemática, que sería dentro del esquema que dio María muy bien, del informe, ¿no? ¿Cómo se enuncia la problemática? ¿Qué estoy diciendo que pasa acá? Esto lo trabajamos mucho en sociocomunitarios, no sé si hay gente que tuvo la desgracia de estar en una materia conmigo, pero ¿cómo se enuncia esa problemática, no? ¿Qué se nombra? ¿Cómo se enuncia? ¿Qué palabras se utilizan? ¿No? Va a ir nombrando cómo se entiende esa realidad, esa cotidianidad y la vida de las personas que componen esta situación problemática. Y mirarlo desde afuera
muy livianamente nos dejan una posición de bastante hegemonía sobre la vida de las personas, ¿no? Una hegemonía que no solo desconoce la situación de sujeto, la condición de sujeto de esas personas, sino que también nos ubica en un lugar de poder y de ejecución de la vida de esas personas, ¿no? Esto es el peligro de poder estar alertas y atentos y atentas para que nuestro ejercicio profesional realmente restituya la condición humana de las personas con las que trabajamos, que muchas veces se ven vapuleadas o ninguneadas frente a una burocracia que no hace más que desconocer a las personas con las que se trabaja. En la práctica me pasaba mucho, nosotros en CONAF escribimos muchísimo, muchísimo. Informamos permanentemente lo que hacemos, porque nosotros estamos, como les decía, con la indelegable responsabilidad de decidir sobre la vida de personitas, por lo general más chicas, ¿no? Con lo cual el poder es mayor aún, porque podemos ser tremendamente peligrosos, ¿no? Condenar la vida de niños, niñas o adolescentes a un destino inexorable, dice Mercedes. Inexorable quiere decir que terminen en otras instituciones, simplemente, pero no en instituciones porque vayan a la escuela y porque la familia sea una institución, sino en otras instituciones del verbo institucionalización. ¿Me explico? Entonces, existía dentro de, podemos decir, el colectivo profesional una queja, ¿no? Un hastío, una queja, un hastío, molestia por tener que informar, digamos, considerando que el informe es esto, ¿no? La ¿cómo se llama esa palabra? Burocratización de la vida, y no una herramienta, ¿no? De transformación. Lo que propongo con esto es que poder pensar que un informe con una mirada sociocomunitaria tiene que ser un informe que posibilite la transformación de esa situación. Entonces, es muy importante cómo se enuncia esa problemática, ¿sí? Y acá también es muy importante que en esa problematización no se busquen las causas o los enemigos, ¿no? O los culpables, sino que se puedan nombrar las múltiples dimensiones de esa complejidad para poder convocar a todos los elementos, a todos los partícipes y a todos los actores de ese complejo entramado que hace el sistema. Cuando digo sistema, digo todo lo que compone la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Cuando yo digo niñez, la ley nombra el sistema de protección integral de la niñez, está compuesto por, y dice, servicios, programas, dispositivos, instituciones, todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, privado, público, ONG, ¿sí? Entonces, pensar en esta clave nos posibilita dimensionar, primero, la responsabilidad, segundo, el poder, ¿no? Que se tiene, que se puede tener y que se puede ejercer de una manera posibilitante, ¿no? No necesariamente tiene que ser una herramienta que sea de esta índole, ¿no? Como el hastío, la molestia o la necesidad de quejarnos, ¿no? De tener que escribir acerca de lo que hacemos. Yo lo pienso en ese modo. A mí la experiencia, no quiero decir que me haya ido bien, sino que ha sido más posible o menos imposible a veces, depende del caso, ¿no? Porque hay complejidades y complejidades. Cuando yo pienso que lo que yo hago no tiene que ver únicamente con mi cuadradito, sino que posiblemente haya una red, ¿no? Todos estos conceptos son conceptos teóricos, ¿no? Intersectorialidad, interdisciplina, red, ¿no? Que puestas en acción
pueden posibilitar y generar mejores intervenciones. Bueno, no sé si quedó claro. ¿Me siguieron o dije muchas colgaderas? No, Sandra, te seguimos, te seguimos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ambas por la participación, por la exposición. Ahí tengo algunas cuestiones para preguntar, pero bueno, antes de tomar la palabra yo, quiero saber, digamos, si alguna de las personas presentes quiere comentar algo, hacer preguntas, aprovechar el espacio justamente. Me parece súper interesante pensarlo justamente en términos del informe como socio comunitario, teniendo en cuenta de todas estas visiones que aportaron tanto Sandra como María. Pero bueno, a ver qué dice el resto, digamos, para poder debatir un poquito. Me parece muy importante, Lucas, que la Secretaría haya adoptado este ciclo o esta instancia de formación. Después se le tildó, me parece. Mal hechos a veces desde el completo desconocimiento y que ocasionan mucho daño a las personas, me refiero, ¿no? Sobre las que se escribe. Y por otro lado también son las grandes dificultades de la ética profesional. Ustedes quizás conozcan, ¿no?, que el Colegio de Psicólogos tiene un tribunal de ética donde recibe, pero hace un tiempo, por ejemplo, hace 5 o 6 años que se reciben millones de denuncias. Millones, no digo millones, ¿no?, porque somos 3.000 de pedo, pero digo, muchísimas denuncias eh, que se apoyan sobre informes que por ahí no se ajustan ni a perspectiva de derecho, ni a marco legal vigente, ni a código de ética. Entonces, eh, supongo que lo vinieron trabajando, un poco estuve siguiendo el hilo de, digamos, del ciclo de formación, pero digo, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de intervención por incidencia en la clínica, pero también es una herramienta de poder. Eso me parece es importante que lo tengamos en cuenta, al menos para tener cuidado, ¿no? Y hacerlo con responsabilidad. Exacto, sí, bueno, uno de los primeros encuentros que se realizó, lo realizaron justamente los miembros del Tribunal de Disciplina, de Ética. En realidad ellos explicaron que es de disciplina, pero se nombran de ética, del COPER, para justamente dar un marco legal desde el Código de Ética de COPER y también de las otras normativas que uno tiene que tener en cuenta como profesional a la hora de elaborar estos informes. Esa era un poco la propuesta de ese primer encuentro. Y ahora fuimos desglosando de a poco, digamos, hacia dónde se van dirigiendo estos informes en relación a lo institucional. Pero sí es muy interesante, y eso era lo que yo quería señalar, el término de pensarlo como una herramienta de poder también, porque efectivamente es así, digamos, y también la responsabilidad que recae sobre nosotros, quienes hacemos ese informe, por lo que exponemos del otro o de la otra en ese escrito, digamos. En este sentido, algo que también surgió mucho en los encuentros anteriores, es que, bueno, muchas veces el informe termina recayendo sobre la cuestión del diagnóstico únicamente. Lo que hace justamente es, por ejemplo, con las infancias, encasillarlos, digamos, en un lugar que lo toma la escuela, lo toma la familia, lo toman los equipos, y eso ya marca, digamos, el destino de esa infancia, digamos, de un modo inexorable, justamente.
Eso es algo de que cuando se trabajó los informes en las escuelas se planteó también. Pero bueno, esto de pensarlo como una herramienta de poder, que no es poder en el término de algo negativo, digamos, sino justamente bueno, es como lo que es, poder, que es ejercido, digamos, de alguna manera. Puede tener consecuencias positivas o puede tener consecuencias negativas, digamos. Acá hay un par de comentarios, los voy a leer. Bueno, Milena dice, súper claras ambas, me interesa mucho la cuestión de informes en situaciones de vulneración de niñas, y adolescentes, ya que trabajo en una estación de cuidados en Santa Fe, donde vemos permanentemente situaciones complejas en infancias y articulamos con servicios sociales. Y Nati H dice, muy claro todo, muchas gracias por compartir sus experiencias. Me parece que es necesario e importante destacar el informe como una herramienta, pero esto desde el lugar que menciona Sandra, desde el cuidado y la responsabilidad. Es decir, teniendo en cuenta el impacto que puede tener en la vida de las personas. Sí, En relación a eso, perdón, Sandra, en relación a eso, que a mí me parecía re pertinente, oportuno y necesaria la aclaración que hacías en relación a la situación de casos judicializados, porque a veces a uno le toca intervenir cuando ya viene. Las particularidades de los sujetos con los que trabajamos, que trabaja Sandra, niños y adolescentes, y los que trabajo yo, que son personas mayores, que hace, digamos, a que el marco de intervenciones en el cual uno se desempeña cotidianamente sea distinto. Y esto que decía Lucas en relación a cómo a veces eso que uno lee desde cierto diagnóstico y que vuelca en ese informe profesional tiene efectos directos en la subjetividad del sujeto involucrado. A nosotros nos pasa mucho con la cuestión de la indicación o la tramitación del certificado de discapacidad, digamos, yo generalmente trabajamos con personas con un grado de discapacidad muy alto y el recurso de tramitación del certificado de discapacidad en realidad aparece como un recurso de ampliación de prestaciones por parte de las obras sociales, ¿no? Uno lo piensa rápidamente desde ese lugar y a veces la vorágine de la práctica no deja, digamos, detenernos en esto que Lucas tan, digamos, acertadamente mencionaba, que cuál es el impacto, digamos, de ese certificado, eso que certifica la discapacidad de las más diversas índoles, ¿no? Entonces, eso por un lado, y también pensaba eh, el acento que ponía Sandra en relación a la figura del defensor, ¿no? Al cual muchas veces uno recurre con ciertas expectativas y que raramente, digamos, el defensor responde a esas expectativas que uno, digamos, deposita. Me acuerdo de un caso puntual donde la respuesta, digamos, en parte era pertinente, porque decía, bueno, eso es una cuestión del equipo profesional, pero a veces cuando hay derechos vulnerados que exceden eh, la, la pertinencia de la intervención del equipo de salud, bueno, raramente digamos, la Defensoría da respuesta a algunas cuestiones, lo que sí, en nuestro caso particular, a veces efectivo en términos de quizás, como decía, poder intimar a la obra social a que genere alguna prestación que está negando, pero digamos, son cuestiones muy puntuales eh, a las que efectivamente la Defensoría termina, en todo caso, digamos, dando respuesta. En ese sentido, yo coincido con Sandra, allá el momento del ciclo vital en el que se encuentran los sujetos con los que ella trabaja y con los que trabajo yo, el laburo intersectorial, construir redes, termina siendo siempre, digamos, la opción más efectiva. Exactamente. En relación a esta, digamos, si se quiere, similitud entre lo que sería un certificado de discapacidad y en el campo de la niñez sería la adopción de una medida excepcional, que es la separación del niño de su grupo familiar o primario. Es importante, muy importante ver y considerar qué se dice de los sujetos concernidos, como la ley, digamos, de salud mental nos ordenan eso, ¿no? Pero sobre todo en las niñeces o adolescencias, esos niños están siendo tejidos con esa estructura. No sé si me explico, digo,
Ustedes saben que, por ejemplo, en un caso de adopción, o sea, no es la adopción que es adoptado, sino cuando se decide declarar la adoptabilidad de otra persona, ese niño después puede consultar ese expediente, ¿no? Más adelante, o si tiene dudas acerca de su identidad, ¿no? Es muy importante que se cuiden esas figuras parentales en ese escrito. Digo, ahorrarse a veces adjetivaciones que no dicen nada de la situación más que una valoración moral de la persona, a veces es mucho más subjetivante que la información misma del informe, ¿no? He leído, pero informes a montón que dicen madre irresponsable, drogadicta, que no cuida bien. Dicen que se puede, digamos, cuidar el texto sin atacar a las personas. Digo, esto también pensando en el sujeto de derecho no solamente de quién se habla o a quién va dirigido, sino todo lo que se dice al respecto. Voy a leer Bien. Voy a leer acá un comentario, después le doy la palabra a Lidia y leo el segundo comentario. Valeria dice, sumamente importante lo que han transmitido ambas, no caer en las burocracias institucionales que algunas veces terminan borrando a los sujetos de derechos, la responsabilidad a la hora de escribir con conciencia y ética. Si quieren abrir el micrófono para comentar, también lo pueden hacer, no es necesario que escriban. Lidia, voy a pedir la palabra. Hola a todos. Sí, Sandra, se entendió perfectamente lo que dijiste. Yo llegué un poquito tarde, o sea que solo tuve la oportunidad de escucharte a vos, pero es real lo que vos hablaste y me quería referir a lo que dijo Luca, que me parece re importante. El tema del informe que nos otorga un poder de culpabilizar al sujeto o de defenderlo. Esto se ve mucho cuando nosotros trabajamos en situaciones de encierro, las personas sí que trabajan en situaciones de encierro y cómo viven los presos y las presas, el vínculo con nosotros, porque saben que nosotros podemos alargar o acortar las penas. Y lo mismo lo que dijo esta compañera acerca de cuando se hacen menciones de las situaciones intrafamiliares que son sumamente dolorosas en el caso que tengan que pedir un informe y dárselo a la madre para que la madre lo lea, porque ustedes saben que es un derecho madre, padre o parientes, y es sumamente complejo en un momento de tanta emoción, a veces desencontrada y mal barajada, leer cosas que no alcanzamos a comprender, desde el punto de vista de este lado, digamos, no desde el punto de vista de los profesionales, sino desde el punto de vista del familiar de esas personas a las cuales nosotros les mandamos un informe. Por otra parte, ¿cuántas veces hemos visto que un informe a una madre le ha quitado los hijos y no puede recuperarlos? Porque ese mote que queda escrito queda para siempre y tiene que luchar contra su propia culpabilidad de que le hayan puesto eso y contra un sistema que no ampara. Porque realmente lo que está diciendo Sandra es que el sistema no está amparando las vulnerabilidades. Porque un docente se tiene que dar cuenta dónde tiene que ir a buscar las zapatillas para sus alumnos. Y es real lo que estás diciendo, Sandra, de que nosotros tenemos que hacer redes con esas instituciones, pero no está solo en nuestras manos, es el Estado el que está fallando. Porque nosotros no podemos estar tramitando situaciones que les tocan a otras instituciones. Pero estoy de acuerdo que hay que hacerla, hay que movilizar eso para que se vuelva lo que es la solidaridad entre nosotros, los seres humanos que habitamos por lo menos esta provincia. No voy a hablar de otra porque no tengo experiencia, pero eso quería decir. Por eso me conmovió mucho esto que se está hablando acá, porque es tan real mirarlo desde el otro lado, lo que está ocurriendo, que se frustran muchas subjetividades y enloquece a la gente.
Nada más, chicos. Gracias por todo. Gracias, Richard. Milena hizo un comentario. No sé si querés activar el micrófono, Milena, para comentar. Hola, creo que se me va a escuchar con eco, por eso escribía. ¿Se me escucha bien? Sí. No, bueno, como comentaba, yo trabajo en una estación de cuidados en Santa Fe, en un barrio de extrema vulnerabilidad, y permanentemente nos vemos en la situación de tener que informar al servicio local ciertas lecturas sobre situaciones complejas que evidencian las niñas y adolescentes en la estación. Y bueno, se vuelve un poco dificultoso por ahí al no tener una preparación sólida sobre cómo redactar esos informes. Entonces, bueno, particularmente a mí esta instancia de formación me sirvió un montón. También me hizo pensar mucho en esto del trabajo en red. Nosotros en este barrio en particular es muy activa la red, pero bueno, se dificulta por ahí llevar a cabo acciones concretas entre las instituciones, sobre todo en estos barrios que han sido vulnerados permanentemente o dejados fuera del mapa. Pero bueno, algo se tracciona. Y también pensaba en relación a lo que comentaba María, en relación al certificado de discapacidad, que sí, que siempre es, digamos, puesto, o sea, termina siendo un recurso para garantizar una cobertura en salud necesaria para muchos sujetos, pero por ahí no se tiene en cuenta cómo de subjetiva o lo que imprime la subjetividad de ese sujeto ser catalogado como una persona con discapacidad, cuando en realidad quizás no tiene ninguna discapacidad real, sino que es la herramienta para llegar a la cobertura de salud necesaria en ese sujeto. Que un poco, digamos, pone en crisis esto de desde dónde pensamos la discapacidad o la salud o la enfermedad en relación a personas y qué prestaciones de salud se pueden garantizar desde los centros de salud, entiéndase hospitales, centros de salud barriales, etc. Pero bueno, que muchas veces en la estación donde yo trabajo llegan familias solicitando asesoramiento para acceder al certificado de discapacidad o capaz que no aparece como una demanda hacia la estación, pero te lo comentan al pasar, como no, este hijo o hija tiene tal discapacidad y en realidad contextualmente esto de situar la situación, valga la redundancia, pero de contextualizar cuál es esa situación familiar, te das cuenta de que en realidad hay un discurso familiar para anular a ese sujeto, porque gracias a eso se accede a un beneficio, tanto en el acceso a la salud como una prestación económica, sin buscar culpabilizar a la familia, ¿no? A quienes, sino que, bueno, termina siendo el recurso que tienen a mano para acceder a eso. Entonces, por ahí es como que hay que también tener en cuenta desde dónde está viniendo esa demanda o cuál es la intervención ahí desde las instituciones de proximidad a esas situaciones familiares. Sí, por ahí el tema también del certificado de discapacidad es interesante pensarlo cuando uno, pues efectivamente muchas familias lo solicitan o sea, requiere el informe de los profesionales para efectivamente pedirlo. Y hay veces que, por ejemplo, me ha pasado, digamos, trabajando con niños, con un niño particularmente en una escuela, donde tenía, digamos, su certificado de discapacidad, y el trabajo en equipo que estábamos realizando permitió que muchas de las cosas que no podía hacer, las pueda hacer. Entonces, cuando se lo reevalúa, creo que es a los 7 años, porque se da en un momento, después se vuelve a evaluar, y bueno, ahí se ve si se renueva o no ese certificado. Cuando se reevalúa, se decide que no se le dé el certificado. Entonces la familia estaba justamente desesperada porque no tenía el recurso para pagar, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico.
pero el equipo, o sea, lo vimos como bueno, algo, un beneficio efectivamente, de que claramente no iba a necesitar ese acompañamiento terapéutico ni las otras intervenciones que tenía, porque había empezado a moverse algo. Entonces, bueno, es también tener en cuenta eso y trabajar, entiendo yo, con las familias que por ahí efectivamente requieren de recursos, por lo general económicos, para las prestaciones de salud, porque bueno, es con ese certificado que la obra social cubre el 100% de las prestaciones muchas veces. Eh, pero bueno, también hay que poder ahí intervenir. En realidad no sé si es el trabajo con las familias, a veces es con los responsables del Estado o de las diferentes, digamos, situaciones que imposibilitan esa garantía de derecho, digamos, cuando nosotros decimos sistema, también podemos decir sistema económico, digamos, sistema social, jurídico, político, digo, yo no sé si a la familia le corresponde comprender de qué se trata el diagnóstico discapacitante de la persona miembro de su familia. De lo que se trata es de agendar al responsable político de turno que esta familia necesita acceder a tal o cual prestación o en fin. Digo, y no necesariamente, a veces en vez de un certificado de discapacidad podría ser un informe conjunto, intersectorial, ¿no? Con varios sellos que denuncien y pongan sobre el tapete, ¿no? Ahí sí al defensor podría ser, ¿no, María? Este, la vulnerabilidad en la que se encuentra tal o cual sujeto, ¿no? Sí, totalmente. Yo por ahí a lo que voy es que nuestro trabajo es como un intermediario entre las familias, pero va en relación a eso, digamos, pero a qué se legitima o hacia dónde se orienta por ahí esa intervención. O sea, por ahí es de, la familia viene a demandar un informe también en conjunto, o sea, que desde la estación se avale o se asesore en relación a eso y se trabaja articuladamente con el centro de salud. Eh, no lo redactamos nosotros, pero quizás aportamos nuestra mirada en relación o la construimos con el centro de salud y los profesionales que intervienen desde ahí. Eh, pero bueno, siempre se busca, digamos, como avalar eso, o construir un criterio desde la familia de ir buscando que sí, no tiene que ver con la familia en sí, la demanda, que tiene que ver con qué se está garantizando desde el Estado y cómo esa familia encuentra el recurso ahí de cubrir sus necesidades. Sí, claro. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Un comentario? Bueno, siendo las casi 9, entonces vamos a ir cerrando para que puedan disfrutar el fin de semana. Bueno, muchas gracias Sandra, María, por estar acá, obviamente al resto de los compañeros y compañeras que se sumaron. Como bien dijo Sandra, digamos, el objetivo de la Secretaría de Extensión era poder ampliar, digamos, estas cuestiones en relación a los informes, pues sabemos, ahora podemos pensarlo en términos también de poder, ¿no? Del poder del informe, y que bueno, que muchas veces no salimos sabiendo estas cosas, lo vamos aprendiendo durante la misma práctica, entonces poder tener un espacio para reflexionar sobre cómo hacerlos, creemos, digamos, que es importante, por eso justamente esta instancia. Yo los felicito otra vez por eso, también felicito a toda la gente que se conectó un viernes a las 7 de la tarde y está hasta las 9 casi acá sentadita. Sí. Bueno, gracias también por escucharnos, han sido muy amorosos y amorosas en esto. Gracias María por todo lo que armaste, me encantó. Muy bueno. Bueno, nos Bueno, vemos yo en también agradezco la invitación y la escucha, los comentarios y intercambio que siempre enriquece. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos estamos viendo dentro de un mes para el último encuentro. Hasta luego.